Buen día chicos, les saluda la Miss Annie esperando que se encuentren bien de salud bajo el cuidado de nuestro Dios. Nuevamente nos encontramos para poder dictar estas clases virtuales en el área de comunicación. El tema que tocaremos hoy es el cuento, pero antes de entrar al tema voy a narrarles un cuento que estoy segura que ya ustedes lo conocen, lo han leído. Se trata de Pinocho y la ballena. Un día Pinocho siguió a unos muchachos hasta la orilla del mar. Vino una ola gigante y lo arrastró. Desesperado Pinocho empezó a nadar. De pronto vio todo oscuro y sintió como si estuviera encerrado entre paredes húmedas. Se lo había tragado una ballena. Gepetto, su padre, lo anduvo buscando. Una gaviota le contó lo sucedido. Entonces alquiló un bote y salió en busca de Pinocho. El niño, mientras tanto, logró llegar hasta la garganta de la ballena y empezó a hacerle cosquillas. La ballena dio un gran estornudo y Pinocho salió volando. Su padre lo encontró a tiempo y Pinocho prometió no jugar solo en el mar. Cuando ustedes lean un cuento, una fábula, una historia, una obra, lo más importante es la imaginación. Que tú imagines que estás dentro del cuento, dentro de la fábula, dentro de lo que tú leas. ¿Por qué te digo esto? Porque para que tú entiendas mejor, para que tú puedas disfrutar de lo que estás leyendo y puedas analizar. Es importante que cuando tú leas te involucres dentro de la historia. Ahora, con este cuento, yo quiero reflexionar juntamente con ustedes. ¿Por qué creen que Pinocho fue tragado? ¿Y por qué su papá tuvo que ir a buscarle? Si nosotros leemos esta parte, Pinocho siguió a unos muchachos hasta la orilla del mar. Yo creo que su papá, antes de que pase esto, le dijo a Pinocho: Pinocho, no vayas a la orilla del mar, es peligroso. Pinocho, no sigas a extraños. Pero Pinocho simplemente desobedeció. Y eso está mal. ¿Cuántos de nosotros nos estamos familiarizando con Pinocho? Muchas veces, mamá nos ordena algo en casa. En este tiempo que todos estamos en casa, ustedes estoy seguro que tienen obligaciones, algunos recogen la mesa, están arreglando sus cuartos, algunos están barriendo la sala, muchas obligaciones. Algunos están cumpliendo, pero algunos con desgano. Pinocho aquí desobedeció y eso está mal. En este tiempo que nosotros estamos en casa, ¿qué nos dicen las autoridades? Hoy en día la situación a nivel mundial es una situación muy triste la que estamos atravesando. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa. ¿Estamos obedeciendo? O simplemente estamos escuchando y normal estamos saliendo a la calle, tal vez estamos yendo a jugar al parque y eso no está bien. Lamentablemente los humanos no nos gusta obedecer. Necesitamos que nos pase algo y recién obedecemos. Entonces yo quiero entrar en reflexión con este cuento y por favor, siempre la reflexión es importante que nosotros tengamos en cuenta y lo tomemos para nosotros. Recuerda que lo más importante en una lectura es la imaginación. Imagina. Vamos a pasar al cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un cuento? Aquí tenemos un esquema. Un cuento es una narración corta de hechos reales o imaginarios. Como su nombre lo indica, hechos reales o imaginarios. Reales que hayan sucedido, imaginarios que tú te imagines, que tú crees, que tú vayas a un lugar
a un parque y tú crees con todo lo que ves y puedes crear un cuento, una historia. Ahora, el cuento presenta elementos, estructura y diálogos. Dentro de los elementos encontramos a los personajes, tiempo, lugar y hechos. En los personajes nos presentan a los personajes principales y a los secundarios. En el tiempo, tiempo presente, tiempo pasado y tiempo futuro. En el presente es importante esta palabra. Había una vez, para que tú reconozcas si el cuento está en tiempo presente, había una vez. Y se da normalmente, está en novelas y en relatos, etc. Ahora, el tiempo pasado. La acción ocurre en tiempo pasado como si todo hubiera sucedido hace mucho tiempo. Futuro. En este tipo de narración no se sabe lo que va a pasar. Lo encontramos en profecías y en predicciones. Y es el menos utilizado. Vamos al lugar real o ficticio. Hechos, acciones que suceden en la historia. Todo lo que haya podido pasar dentro del cuento, dentro de la historia, dentro de la fábula y todo lo demás. Vamos a la estructura. La estructura de un cuento tiene inicio, nudo, desenlace. Inicio, nudo y el desenlace. ¿Qué es el inicio? Es la parte inicial de la historia. ¿Qué es el nudo? Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Cuando tú lees un texto y ves que en una parte ya hay un conflicto, ya hay un problema, tú ya estar reconociendo que a partir de ahí ya es el nudo. Y el desenlace es la parte donde se soluciona el problema o finaliza el problema. Vamos a ir otra vez al cuento y sabiendo ya, conociendo la estructura del cuento, el inicio, el nudo y el desenlace, nosotros vamos a ubicar aquí la estructura del cuento. A ver, pero para eso yo primero tengo que leer bien, tengo que leer fuerte y tengo que concentrarme. Dice: un día Pinocho siguió a unos muchachos hasta la orilla del mar. Vino una ola gigante y lo arrastró. Desesperado, Pinocho empezó a nadar. ¿Qué nos dice el inicio? Que es la parte inicial de la historia. Entonces yo aquí ya puedo ubicar dónde está el inicio. Empieza desde un día. Pinocho siguió a unos muchachos hasta la orilla del mar. Vino una ola gigante y lo arrastró. Desesperado, Pinocho empezó a nadar. Eso es el inicio en este cuento. ¿Ya? Inicio. Ahora vamos con el nudo. ¿Qué nos dice el nudo? Que es la parte donde presenta el conflicto o el problema. Entonces vamos a continuar leyendo. De pronto vio todo oscuro y sintió como si estuviera encerrado entre paredes húmedas. Se lo había tragado una ballena, o sea, eso ya está terrible, tragado, ya empieza el conflicto, empieza la desesperación de Pinocho. Gepetto, su padre, lo anduvo buscando. Imagínense ustedes, por obvio ustedes se pierden. ¿Cómo les va a buscar vuestros papás? Es un problema, ya el problema ya está aquí. Una gaviota le contó lo sucedido. Entonces alquiló un bote y salió en busca de Pinocho. El niño, mientras tanto, logró llegar hasta la garganta de la ballena y empezó a hacerle cosquillas. La ballena dio un gran estornudo y Pinocho salió volando. Aquí termina el problema. Entonces nosotros podemos ubicar que
de pronto, hasta salió volando, que es el nudo, donde te presenta el conflicto, el problema, la desesperación, tanto de Pinocho como de su padre. Ahora, ¿qué nos dice el desenlace? Que es la parte donde se soluciona el problema. Ahora, su padre lo encontró, gracias a Dios que lo encontró a tiempo. Y Pinocho prometió no jugar solo en el mar. Esa sería el desenlace. Entonces, en este cuento ya hemos ubicado la estructura del cuento, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Continuamos con el siguiente texto, que dice: La aventura de Alberto. Vamos a darle una lectura porque aquí también vamos a reconocer la estructura del cuento. Y recuerden, cuando yo leo, tengo que imaginarme que estoy dentro de la lectura. Una noche, Alberto tomó el último autobús para regresar a su casa después del trabajo. El carro iba casi vacío. Alberto se acomodó en uno de los últimos asientos y se quedó dormido. Al terminar el recorrido, el conductor no se dio cuenta de que quedaba un pasajero y guardó el autobús en el garaje. Alberto se llevó un gran susto cuando, al despertarse, se encontró encerrado en un oscuro sótano. Gritó, pataleó y golpeó la puerta, pero como nadie fue en su ayuda, tuvo que pasar allí la noche. Al día siguiente, el conductor, creyendo que era un ladrón, llamó a la policía y Alberto terminó en la comisaría. Aquí vamos a ubicar la estructura del cuento. Y ya sabemos cuál es la estructura. Ya sabemos cuándo es un inicio, cuándo es un nudo y cuándo es un desenlace. El inicio dice que es la parte inicial de la historia. Y si yo leo aquí este cuento, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es el inicio? Es: una noche Alberto tomó el último autobús para regresar a su casa después del trabajo. A ver, voy a seguir leyendo. El carro iba casi vacío. Alberto se acomodó en uno de los últimos asientos. No, el inicio sería solo hasta después del trabajo, porque a partir del carro ya empieza el conflicto. Ya Alberto se queda dormido y ahí empieza ya la desesperación. Y nosotros podemos ver que el inicio es: una noche Alberto tomó el último autobús para regresar a su casa después del trabajo. El inicio del cuento. Vamos con el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto y el problema. A ver, vamos a ver desde dónde Alberto se queda dormido, se queda desesperado. Imagínense. A ver, vamos. El carro iba casi vacío. Alberto se acomodó en uno de los últimos asientos y se quedó dormido. Al terminar el recorrido, el conductor no se dio cuenta de que quedaba un pasajero y guardó el autobús en el garaje. Alberto se llevó un gran susto. ¡Qué susto! Imagínense, cuando al despertarse se encontró encerrado en un oscuro sótano. Imagínense si a nosotros nos pasa eso y de repente te levantas. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál habrá sido la reacción de Alberto? Gritó, pataleó, golpeó la puerta. Aquí está el conflicto, aquí está la desesperación. Pero como nadie fue en su ayuda, tuvo que pasar allí la noche. Hasta ahí es el conflicto, la desesperación, el problema. Quiere decir que toda esta parte es el nudo, donde encontramos el problema, el conflicto, la desesperación de Alberto. Y por último,
el desenlace, la parte final, la parte que ya concluye el cuento. Al día siguiente, el conductor, creyendo que era un ladrón, llamó a la policía y Alberto terminó en la comisaría, pero ya estaba libre. Y ese es el desenlace. En estos dos textos hemos visto y hemos señalado la estructura del inicio, reconociendo cuándo es un inicio, cuándo es un nudo y cuándo es un desenlace. Yo voy a reconocer esto en cada texto que yo lea, pero si yo me concentro cuándo es un inicio, cuándo es un nudo y cuándo es un desenlace. En base a esto, chicos, yo quiero que por favor resuelvan, hay unas fichas de trabajo que les voy a enviar por este medio. El primero es, hemos leído dos cuentos y aquí te dice, lee nuevamente el cuento. No sé cuál de los dos te haya gustado. Si te ha gustado La aventura de Alberto o te ha gustado Pinocho y la ballena. Entonces tú completas ahí de cualquiera de los dos cuentos que hemos leído. Lee nuevamente supongamos, el Pinocho y la ballena. Observa el siguiente esquema y completa la información de acuerdo a cada parte del cuento. El esquema es el siguiente. Por ejemplo, aquí que te pide. En este esquema, tú vas a poner el título del cuento que te haya gustado más, ya sea de Pinocho o ya sea de Alberto. Y de ahí vas a sacar a los personajes, el lugar donde ocurrió, tiempo, ya sabes si es pasado, presente o futuro, el inicio y el nudo y el desenlace. Eso es lo que vas a hacer en esta ficha en base a los dos textos. Tú vas a elegir si es de Pinocho o si es de Alberto. Entonces aquí vas a resolver eso. La siguiente ficha, que es esta, dice ficha de trabajo. El tema. Acá la pregunta es, ¿de qué va a tratar tu cuento? No sé, tú tienes que ser creativo aquí. Tú vas a crear un cuento. Entonces tú pones aquí, ¿de qué va a tratar tu cuento? Tú pones de qué va a tratar tu cuento, ¿ya? Elementos, ¿qué personajes van a participar en tu cuento? Lugar, ¿dónde va a ser el lugar? El tiempo, las acciones, ¿qué ocurrió al principio, después y finalmente? Este es un esquema que yo te estoy dando. En tu cuaderno tú lo puedes ya rellenar. Si no te alcanza una línea, 2, 3, hasta 4 líneas. Y el segundo punto es, con los elementos anteriores, redacta la narración. Hazla leer y recibe sugerencias. Puedes hacerle leer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío y cópiala. No olvides el título. O sea, aquí tú vas a crear, vas a producir, vas a redactar una narración en base a los datos que te pide aquí. Entonces, mínimo aquí, por favor, redacta una historia con 6, 7 líneas, ¿ya? Sé creativo, ten ideas, coherente, que tenga sentido, por favor. Eso es muy importante que tú realices en estas fichas de trabajo. Bueno, queridos alumnos, esto es todo por el día de hoy. Les recomiendo que practiquen lectura en voz alta. Nos vemos el día de mañana en una nueva clase del área de matemática. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.